Bueno, buenas noches a todos. Entonces, hoy es el día 12 de noviembre de 2020, son las 8 de la noche en punto. Vamos a comenzar la presentación del caso clínico y el análisis del mismo muy juiciosamente con el grupo número 1. Listo, muchachos, comenzamos. Bueno, entonces buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Sebastián David Ortiz Gómez, Juan David Ponce y quien les habla Lizeth Salgado. Vamos a hablar de un caso clínico respecto a respiratorio. Entonces, nuestro motivo de consulta es que el paciente tengo mucha tos. Es un paciente masculino de 45 años que ingresa por un cuadro clínico de 3 días de evolución, consistente en tos con expectoración blanquecina, que se ha tornado verdosa en las últimas 48 horas. Asociado a fiebre no cuantificada, como tratamiento fue indicado en farmacia con acetaminofén, desloratadina e inyección de dipirona intramuscular. Pues no nota mejoría. El día de hoy cursa con mayor dificultad respiratoria y cefalea intenso, por lo que consulta. Por revisión por sistemas, tenemos que el paciente tiene astenia, adinamia, dolor torácico y opresivo y generalizado. Como antecedentes personales, tenemos que es un paciente diagnosticado en el 2016 con hipertensión arterial. Como antecedentes familiares, tenemos que la madre tiene diabetes 2, tipo 2. En el examen físico, es un paciente que se encuentra en regulares condiciones generales, está en regulares condiciones, orientada en sus 3 esferas, fase disneica y está con Venturi. Pesa 80 kilogramos, tiene una talla de 170 centímetros, un índice de masa corporal de 27.7, está en sobrepeso. Los signos vitales: tiene una tensión arterial de 125-80 milímetros de mercurio, tiene una frecuencia cardíaca de 115 por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 32, una saturación de oxígeno 88, tiene una FIO de 0.32, una temperatura de 39 grados centígrados y el Glasgow está a 13/15. En la cabeza y el cuello pues está sin alteraciones, el tórax es simétrico, tiene una respiración tóraco-abdominal con expansibilidad disminuida, tiene frémito vocal aumentado en bases pulmonares, tiene matidez y estertores y crepitantes en bases pulmonares bivasales. No presenta frote pleural y los ritmos cardíacos están rítmicos y sin soplos. En el abdomen está sin alteraciones, en las extremidades tiene un llenado capilar de 3 segundos y el neurológico sin alteraciones. Entonces, como síndromes, tenemos el síndrome de consolidación, que lo vamos a definir como la transformación de tejido bronquialveolar normal en una masa sólida. Señor. Perdón. Recuerde que lo primero, haga un mapeo del paciente. ¿Qué es lo primero que se coloca después de la historia clínica? ¡Qué berraco sola! Grupo. Oh, qué pena ahí. Es que, por ejemplo, Ponce, ¿puede poner la segunda diapositiva, por favor, o el que esté presentando? Este pues es el proceso diagnóstico según nosotros lo tomamos según las diapositivas. Y por ejemplo, o sea que lo que acabaron de presentar lo dejan como resumen de datos positivos. Listo. Digamos que hagan un mapeíto. Es un paciente de sexo tal, de tantos años de evolución, con un cuadro agudo, crónico, con síntomas predominantes tal, el único antecedente hipertensión y el examen físico, síntomas o signos, ya. A partir de ahí, problemas identificados que son síndromes, después diagnóstico diferencial, después explicación fisiopatológica, leyes, listo. Sigan, bien. Listo. Bueno, entonces continuando, lo que les decía, que se define el síndrome de consolidación, que se define como la transformación del tejido bronquialveolar normal en una masa sólida o parcialmente aireada. Las etiologías de pues entonces tenemos que la neumonía es la más frecuente, se pueden dar atelectasias, infarto de pulmón, carcinomas, fibrosis pulmonar y quistes o abscesos. Los síntomas del síndrome de consolidación, entonces encontramos que es una tos con expectoración,
fiebre y dolor como tipo punzada. Bueno, entonces también tenemos el síndrome disneico, que es la sensación subjetiva de dificultad para respirar. Este puede ser agudo o puede ser crónico. Tenemos que tener pues en cuenta que... Lisset, ¿qué compone el síndrome de consolidación para usted decir que es un síndrome de consolidación? Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué tiene un paciente con síndrome de consolidación? Por favor. Matidez. Tiene matidez. Disminución de la expansibilidad pulmonar. 1, 2. Estertores. Percutoria. 3. ¿Seguro estertores o no? ¿Seguro? O crepitantes. Seguro. ¿Pueden haber estertores o sí o no? Sí puede haber. Puede haber. Puede haber o puede no haber. Acuérdese que un síndrome de una neumonía tiene 4 fases. La fase congestiva, la fase de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la fase de resolución. Dependiendo de la fase, se presenta la clínica. Usted puede tener en la primera y en la última fase estertores, pero puede tener en la fase de hepatización que no hayan estertores, que solo haya el síndrome puro de consolidación. ¿Cuál es ese síndrome puro de consolidación? Disminución de la expansibilidad, matidez percutoria, vibraciones vocales aumentadas, pectoriloquia simple, pectoriloquia áfona y broncofonía. Eso es un síndrome de consolidación. ¿Listo? Sigamos. Bueno, entonces la insuficiencia respiratoria entonces se define porque tiene una PO2 en gasometría arterial menor de 60, tiene unos criterios de gravedad que es importante, que son la hipotensión, tiene alteración del nivel de conciencia, cianosis, dolor torácico, síncope, taquipnea y mala perfusión periférica. También puede cursar con fatiga. Con fatiga. Ella se va a dividir en disnea respiratorias y disnea cardíaca. Entonces, cuando es de disnea respiratoria, entonces puede ser que sea el centro respiratorio como sea un embarazo o una acidosis metabólica. Cuando es de la bomba ventilatoria, entonces es por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser un asma o una escoliosis. Y cuando es por intercambio de gases, entonces un tromboembolismo pulmonar, una neumonía o una enfermedad pulmonar intersticial. Y ya cuando es origen cardíaco, entonces es gasto cardíaco elevado, entonces una anemia, un hipertiroidismo o un cortocircuito arteriovenoso. Cuando es bajo el gasto cardíaco, entonces una insuficiencia cardíaca congestiva, una isquemia miocárdica, una pericarditis constrictiva. Y cuando está el gasto cardíaco normal, entonces una obesidad o una disfunción diastólica. Licey, compañeros. ¿Este paciente tiene un síndrome de insuficiencia respiratoria? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Primero por la lesión que está cursando el paciente a nivel pulmonar, pero ¿Por qué? ahorita vemos por los paraclínicos y además se puede observar que ojo. Clínicamente, lo único que tiene para el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿cuál es? Clínicamente. La disnea. No más. ¿Usted qué necesita para hablar de síndrome de insuficiencia respiratoria? Doc, ahorita vamos a hablar de esto. Por eso, ojo con eso. Porque yo para hacer una clasificación de síndrome de insuficiencia respiratoria necesito paraclínicos. Es imposible. De pronto con la clínica es un paciente que además de la disnea es un paciente que puede estar cianótico, es un paciente que puede tener compromiso de sus signos vitales, es un paciente que tiene cambios del sensorio, pero este paciente clínicamente no tiene una insuficiencia respiratoria, tiene un síndrome de dificultad respiratoria. Pregunto, ¿qué está en favor de que esa disnea, de que ese síndrome disneico agudo sea de origen cardíaco? Lisset, Juan David y compañía. Por el dolor opresivo. Dolor opresivo. Podría ser. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tiene? El antecedente. El antecedente. El antecedente de hipertensión. ¿Qué más? La disnea, ¿no?
La disnea, porque cualquier paciente con disnea hipertenso, usted tiene que descartar que no esté haciendo una falla cardíaca aguda o Y que no esté también, haciendo un infarto de miocardio. ¿Sí? igual, Eso está en contra, que está en favor que sea de origen respiratorio. La fiebre puede ser, Eso, la La fiebre, fiebre, la la tos, ¿cierto? expectoración. ajá, la La expectoración. expectoración, exacto, los estertores y un síndrome de consolidación según lo que ustedes narraron ahí. Eso es muy importante. La clínica, muchachos, acuérdense, por encima de todo. La clínica por encima de todo. Listo, continuemos, Lice. Bueno, entonces ya tenemos el síndrome de estrés respiratorio agudo, que tiene una fase exudativa que es de 0 a 7 días, una fase proliferativa que va de 7 a 21 días y la fibrosis que ya es más de 21 días. Esta es leve cuando la PAFI está entre 200 y menos de 300, moderada cuando está entre 100 y 200 y severa cuando es menor de 100. Ese paciente tiene un diestre respiratorio agudo. ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? pues es que ese es el problema. Por ejemplo, clínicamente lo pensaría, pero para clínicamente sí lo confirmaría por la PAFI que está cursando el paciente y por la saturación que tiene el Sí, paciente. ahora la miramos, pero vuelvo y le digo, clínicamente no se ve, pues lo que le describieron no se ve tan comprometido el paciente. Pero todo paciente, acuérdense, todo paciente con un cuadro de dificultad respiratoria severa puede entrar en un síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Necesitamos paraclínicos? Sí. Ese paciente puede ser un paciente séptico, un paciente cardíaco, un paciente politraumatizado, un paciente politraufundido, un paciente gran quemado. Ese paciente puede ser un síndrome de estrés respiratorio agudo. Recuerde que la característica es lo que está mostrando ahí, una alteración de la membrana alvéolo capilar que da un edema pulmonar, que puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Pero les digo es porque clínicamente es difícil hablar de eso, es difícil sin tener paraclínicos. Los necesitamos obligatoriamente paraclínicos. Listo, sigan. Entonces, como ya lo dijo mi compañera, pues tenemos el síndrome de estrés respiratorio cursa con tres fases, que tenemos una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. Entonces, aquí en la diapositiva, en la parte izquierda, perdón, podemos observar un alveolo normal. Entonces, recordemos un poco de su anatomía. Tiene sus neumocitos tipo 1 y los neumocitos, pues, tipo 2, los neumocitos tipo 1, eh, como los pueden observar, son aplanados y esos pues tienen función de realizar el intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 son los encargados pues de realizar, de secretar el surfactante pulmonar, y recordemos que el surfactante pulmonar ayuda para que el alveolo pulmonar no colapse. Entonces, ahí en el alveolo podemos ver también líquidos intersticiales y su capilar pulmonar con sus respectivos eritrocitos. En el lado derecho se puede observar ya cómo hay afectación pulmonar. ¿Por qué hay afectación pulmonar? Resulta que aquí vamos a encontrar unos infiltrados de células inmunitarias. ¿Qué células inmunitarias podemos encontrar? Macrófagos, neutrófilos y sobre todo leucocitos. Entonces, cuando hay ese infiltrado de células inmunitarias, el alveolo va a desarrollar lo que es membranas hialinas, como se pueden observar de color rojo. Lo color rojo son las membranas hialinas, que es lo patognomónico de esta patología y de esta fase, que es la fase exudativa. Y también, entonces, cuando ya hay formación de esas membranas hialinas, lo que es el líquido intersticial se va a ir al alveolo pulmonar. O sea que ya se va a formar líquido alveolar, y lo que podemos encontrar de signos del paciente es un edema de pulmón. Y ya además, como se puede observar en el capilar, también hay formación de fibrosis, leve fibrosis capilar. Y entonces cuando se forman esas fibrosis capilar, también el paciente está propenso de desarrollar unos microtrombos pulmonares. Y esos microtrombos pulmonares pueden originarme lo que es el espacio muerto, o también me pueden originar lo que es aumento de la hipertensión pulmonar. Siguiente. Entonces tenemos la fase proliferativa. Recordemos que la fase proliferativa de 7 a los 21 días.
Entonces, en esta fase ya hay cambios fibróticos tempranos. En esta fase, pues muchos de los pacientes se recuperan y quedan libres ya de un ventilador si pues el paciente requiere ventilador. Pero como tal, pues en esta fase ya es cuando el alveolo se intenta recuperar, o sea, los neumocitos tipos ya se vuelven a proliferar a neumocitos tipo 1, ya ayudándome para que el alveolo pues se realice su intercambio gaseoso y puede eliminar todo su líquido interalveolar al líquido intersticial. Entonces aquí en el lado derecho encontramos la fase fibrótica, que es digamos así, la complicación de este síndrome, que pues a este más que todo aparece de la tercera semana y también pues existe fibrosis importante, sobre todo en los capilares pulmonares y esta fibrosis pulmonar me puede originar lo que son bulas pulmonares y recordemos que las bulas pulmonares pueden provocar un neumotórax espontáneo. También aquí va a existir lo que es una proliferación de la íntima en la microcirculación pulmonar y eso pues hace que el vaso sanguíneo colapse y también puede originar un espacio muerto o me puede originar microtrombos pulmonares. Siguiente. Bueno, entonces ya la neumonía, que es un proceso pues inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar, el cual va a estar desencadenado por virus, bacterias, hongos o parásitos y va a afectar la porción distal del tracto respiratorio. Entonces, la epidemiología pues, de la neumonía, se han reportado tasas de incidencia entre el 1% por 1000 habitantes. Es un alto porcentaje de pacientes, más o menos entre 4 al 60% cursan con neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad representa del 5 al 12% de las infecciones del tracto respiratorio inferior y entre las 20 y el 20 y el 42% de los casos que requieren atención hospitalaria. Como etiología de este tenemos que el Streptococcus pneumoniae es el más común, le sigue el Staphylococcus aureus, ya después está el Haemophilus influenza, el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia, la legionela y virus respiratorios. La clínica de este, entonces, como lo general, es la fiebre, el malestar general, el escalofrío, la diaforesis, las mialgias, las cefaleas, la cianosis. En el tracto inferior tiene tos, disnea, dolor, taquipnea y expectoración purulenta o hemoptoica. Este puede dar algunas complicaciones, como lo son la falla respiratoria, la sepsis, y pues ya una disfunción orgánica como un derrame pleural. Bueno, entonces, para continuar, vamos a tener unos factores de riesgo. Vamos a tener aquí dos tablas. Ya en la siguiente voy a explicar otro tipo de grupo, entonces, donde vamos a tener en el lado izquierdo los diferentes agentes y al lado derecho vamos a tener las causas que van a predisponer específicamente a padecer una enfermedad de acuerdo a cada agente. Entonces, la Pseudomonas aeruginosa, vamos a tener que los principales factores de riesgo van a ser una enfermedad o alteración pulmonar de base, ya sea bronquiectasia o EPOC grave, terapia con corticosteroides, más de 10 miligramos de por día y una malnutrición. Con respecto al Staphylococcus aureus, vamos a tener factores de riesgo como la enfermedad renal crónica, que está en fase de hemodiálisis, abuso de drogas intravenosas, infección previa por influencia, uso de antibióticos previos, neumonía necrosante adquirida en la comunidad o infección de piel grave y concomitantes. Con respecto a la legionela neumófila, vamos a tener aquí los pacientes fumadores, pacientes que son jóvenes y no tienen enfermedades concomitantes, pacientes que tienen síntomas gastrointestinales y neurológicos, enfermedades graves como la neumonía adquirida en la comunidad con compromiso multiorgánico. Y por último vamos a tener los anaerobios, que son causados principalmente por disfagia o aspiración. Siguiente.
Siguiente, por favor. Lisette. Bueno, vamos a tener aquí en la siguiente tabla factores de riesgo epidemiológicos que van a estar asociados con una etiología específica. Vamos a tener un tipo de microorganismo y las características epidemiológicas específicas para cada uno. Entonces, las características epidemiológicas para padecer una infección por Streptococcus pneumoniae que es resistente a las penicilinas, vamos a tener la edad, un paciente que sea mayor de 65 años, un paciente que usó beta-lactámicos en los últimos 3 meses, un paciente que es alcohólico, que tiene múltiples enfermedades concomitantes, pacientes que tienen inmunosupresión, incluyendo aquellos que tienen terapia con ¿Qué está en favor de que ese paciente tenga un estreptococo? Pues de acuerdo a las características epidemiológicas que están aquí en estas tablas, pues relativamente no tiene factor de riesgo, según la historia clínica más la tabla. ¿Qué opinan los otros? ¿Qué opinan los demás? O sea, por ejemplo, es que esas tablas es muy importante porque según pues el microorganismo puede estar implicado en el causante de la patología, pues se debe medicar o se debe realizar el tratamiento también con otras fases. Pero pues para mí este paciente tampoco tiene factores de riesgo. Pero vea, acuérdense, apréndanse algo, muchachos. Lo que está en favor de que ese paciente tenga un estreptococo es que es el germen más común en todas las edades. Uno, que el paciente generalmente con factores de riesgo, uno piensa en otro tipo de gérmenes. Es decir, uno debe pensar estreptococo en todos los pacientes porque es el germen más común en todos los pacientes, en todas las edades. Pero el paciente que no tiene, el paciente con factores de riesgo, uno piensa en otras cosas. Me explico. Un paciente, por ejemplo, inmunosuprimido, el estreptococo puede entrar y puede entrar cualquier germen. Un paciente alcohólico, puede entrar la Klebsiella. Un paciente del campo, puede entrar un micoplasma, un germen de origen micótico, una paracoccidioidomicosis. Un paciente inmunosuprimido, una tuberculosis. Un paciente en hacinamiento, un paciente hospitalizado, una infección nosocomial, no necesariamente por estreptococo. Entonces, ¿qué está en favor de que sea un estreptococo neumonio, un neumococo? Que sencillamente es el germen más frecuente, que sencillamente lo que más da es síndrome de condensación, es el que más da esas 3, 4 fases de congestión, hepatización y resolución. Y mientras que los otros gérmenes, por ejemplo el estafilo, tiende a dar condensaciones, abscedaciones bilaterales. Los pacientes con Klebsiella tienden a dar compromisos pleurales y derrames pleurales y laterales. Los pacientes con, bueno, el otro germen que se parece al Streptococcus pneumoniae es el Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenza y la misma Legionella. Pero ¿a quién le da Legionella o a quién le da clamidia? A los pacientes jóvenes con neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces, en favor de que sea un estreptococo, es que sencillamente es el más frecuente y da síndrome de condensación y es la clínica típica de lo que presenta este paciente. Son cuadros agudos de 3-4 días con fiebre, con escalofrío. Algunos lo llaman el famoso calofrío único, que de pronto se puede asociar a herpes, como dice la medicina interna de Harrison, pero no necesariamente. Si ustedes me preguntan a mí cuántas neumonías por estrepto he visto con herpes, muy poquitas. Entonces, listo, continúen, muchachos. Dale. Listo. Siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las leyes diagnósticas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la ley de la información completa. Se dice pues que entre más información obtengamos de un paciente, claramente mejor van a ser las aproximaciones diagnósticas. Perdón, antes de las leyes, muchachos, yo les pregunto, ¿cuál es digamos que no me dejan como del todo, porque yo sí quisiera más que me hicieran revisión de la patología de base, me hicieran el análisis clínico. Les pregunto, ¿cuál es el proceso
fisiológico mejor, fisiológico, más comprometido en este paciente. ¿Cuáles son los procesos fisiológicos fundamentales del sistema respiratorio? Menciónemelos, por favor, los tres. El No, intercambio antes de eso, jovencitos. Eche para atrás. filtrar No, señor, ¿cuál filtrar? el No. aire por los cilios, Bueno, 1, está bien, listo. Valgo. 2, Que el humedecer, aire tenga la facilidad de entrar, ¿no? ¿cómo se llama ese proceso inicial? Cuando el aire entra, ¿cómo se llama todo ese proceso? inspiración, Ventilación. Ventilación. ¿Cuál es el otro proceso, el más importante ya para la hematosis? Para que el oxígeno pase, llegue, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Qué hubo? Difusión. ¿Qué más? ¿Y cómo se llama el proceso para que la sangre llegue a la circulación pulmonar? Perfusión. ¿Ah? ¿Qué hubo? Se les olvidó toda la fisiología. ¡Qué berracos! De todas esas fases, ¿qué es lo que más está comprometido? ¿O se compromete la ventilación? ¿Se puede comprometer la ventilación pulmonar? ¿Qué creen? más que todo la segunda fase, Bueno, la primera fase, ¿cuál es? ventilación. Ventilación. Claro, si usted tiene moco en la vía respiratoria, compromete la primera fase del proceso respiratorio, la ventilación. ¿Y qué pasa con un alvéolo inflamado? Entonces también se compromete ¿qué? Difusión. La difusión y el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar. Y entonces, si usted encuentra unas zonas que se hipoventilan, ¿qué pasa con la circulación? ¿Cuál es el mecanismo, digamos, reflejo del vaso pulmonar cuando usted encuentra una mala ventilación? ¿Qué hubo? Vasoconstricción, ¿o no? Sí. Y entonces se afecta también, entonces la relación ventilación-perfusión se afecta, muchachos. Claro, ahí se afecta concomitantemente la ventilación, se afecta concomitantemente la perfusión. Lo contrario ocurre cuando hay áreas mal ventiladas, pero bien perfundidas. Entonces se afecta el proceso ventilación-perfusión. Pero en estos pacientes se afecta ventilación y la difusión, fundamentalmente. Eso era, por ejemplo, lo que quería que me dijeran, que describieran el proceso de ventilación y todos los procesos anatomofisiológicos que suceden ahí. Y cuál es la ley que dice que digámoslo así, que el intercambio o la difusión de un gas es directamente proporcional al radio e inversamente proporcional al diámetro o espesor de la membrana alveolo capilar. ¿Cómo se llama esa ley? A berraco se le olvida todo. Tranquilo que a todos se nos olvida todo. Yo trato de no olvidar porque todo el tiempo me toca tener la medicina en la cabeza. Y estoy más viejito que ustedes. ¿Cómo se llama la ley de qué? Uno que le pegue. De Fick, la ley de Fick. Eso, la ley de Fick. Eso. Palabras más, palabras menos, eso es lo que quiere decir Fick. ¿Se afecta la ley de Fick? Claro. El paciente, y en el diestrés respiratorio sí que se afecta la ley de Fick. O sea que la difusión del gas disminuye. Pacientes entonces se hacen hipoxémicos. Muy bien, muchachos. Sigamos con las leyes de aplicación. Sigamos. Listo, la ley de la información más completa. Está muy bien. La siguiente. Siguiente. ¿Quién está hablando? Juan David. Sí, señor. Dale, Juan. Bueno, vamos con la siguiente ley, que es la ley de la mejor información, que esta va a aplicar a varios contextos. Por ejemplo, al momento de seleccionar al paciente para una interrogación que está en regulares condiciones generales, que está disneico, entonces es poco probable y un poco difícil de que el paciente nos pueda brindar los datos que necesitemos. Pero hay que tener en cuenta también que la información que nos puedan, hay que tener en cuenta la información que nos pueden dar los familiares o los acudientes en caso tal de que pues, nos interese algo en específico. También
hacer un examen cuidadoso con la medicina basada en la evidencia. Por lo tanto, escoger una información relevante es importante porque nos va a aportar un diagnóstico, nos va a ayudar a, a llegar a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento eficaz. Siguiente. Bueno, Esta es de las leyes más importantes, muchachos. Esta, la prioridad, son de las leyes más importantes. ¿Qué es lo más frecuente frente a un cuadro de este tipo de pacientes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensaron, mejor dicho? nosotros pensamos en una neumonía. Claro, es que es lo primero que tienen que pensar. Les pregunto, ¿ustedes pensarían, por ejemplo, en una falla cardíaca? No, No, Aunque es frecuente, pero no es lo más frecuente frente a un cuadro de esos y un paciente de esos. Y les pregunto, de las neumonías, ¿en qué cuadro más frecuente pensarían? ¿Ustedes pensarían en una neumonía viral o en una neumonía parasitaria o micótica, según la ley de lo más frecuente? no. Exacto. Entonces, ¿qué, dentro de esas neumonías, en cuál pensarían más frecuente? Una Ya lo neumonía dijimos. Bacteriana. Ana, Claro, bacterianas. ¿Y en las bacterianas cuáles? por estreptococo. Estreptococo, moraxella, COVID. Haemophilus influenza. Exacto, son esas. Son esas fundamentalmente. Muy bien, la siguiente. bueno, tenemos la ley de Agatha No, Christie. espere, la ley de la prioridad. La ley de la prioridad. ¿Qué es lo prioritario descartar en un paciente con ese cuadro? ¿Podría ser la ley de la prioridad la misma de lo más frecuente o qué? La ley de la prioridad, lo más que se puede descartar, pues es pues lo que se debe atender primeramente es el nivel de hipopsia y pues descartar si el paciente tiene una infección, pues que puede causar también una sepsis. Le pregunto, en una situación actual, este paciente en el Hospital San Juan de Dios, en este momento, ¿cuál sería lo prioritario? ¿Descartarle qué? El COVID. Eso, ¿sí ve cómo cambian las prioridades? Cambian las prioridades dependiendo del momento, de la epidemiología, de la situación, de dónde estén. Eso es lo que yo quería escuchar. Listo, Agatha Christie. Arma homicida, culpable. Bueno, entonces, aquí vamos a tener que tenemos un crimen, que el crimen en este caso es el daño pulmonar. El autor intelectual, pues es la infección, ya dicha. Los cómplices tenemos que es de una etiología bacteriana y el lugar del crimen va a ser el pulmón. Muy bien. Listo. Entonces, acuérdense, entonces pilas, pues, el culpable, el germen, ¿sí o no? La escena del crimen, el alvéolo capilar, ¿sí o no? Y el bronquiolo respiratorio. Los cómplices, cómplices, ¿cuál es el principal cómplice en ese paciente? ¿Qué creen ustedes? La edad. Exacto, la edad, sí señor. Sí señor, la edad, sí señor. Muy bien, eso es escena del crimen, culpable, arma homicida. Suficiente con eso. Listo, ya la ley de la prioridad la vimos, ya lo mencionaron. Correlación clínico para clínica. Listo. Bueno, entonces aquí en la correlación paraclínico, entonces en el lado izquierdo podemos observar la radiografía de tórax de nuestro paciente que tiene infiltrados pulmonares alveolares bilaterales, sobre todo en el pulmón izquierdo, más que todo hay afectación en el lóbulo en el lóbulo medio y en el lóbulo medio, pero pues también hay complicaciones, pues también hay afectación, perdón, del lóbulo del pulmón derecho. Entonces, en el lado derecho podemos encontrar lo que es el tacto de tórax y se puede observar que en la parte posterior pues, se puede observar lo que hay, los infiltrados pulmonares o la consolidación pulmonar. Ese es Siguiente. un patrón, ojo con eso, que eso es muy importante para el diagnóstico de sospecha. Muchachos, ese patrón no lo da un estreptococo. Y una vez les digo, eso no lo da un estreptococo. Ese patrón es un patrón, entonces se llama patrón alvéolo capilar
intersticio alveolar bilateral difuso, casi un infiltrado algodonoso con una tendencia a la consolidación, bilateral, sin derrames pleurales. Ese patrón usted no lo puede sospechar un Streptococcus pneumoniae, ni un hemófilos, ni una moraxella. ¿Qué gérmenes dan ese patrón que están viendo ahí, muchachos? En un paciente raro, en este paciente es muy raro que presente eso. ¿Qué gérmenes dan eso? Dígame. El principal germen que da un infiltrado bilateral, intersticio alveolar, algodonoso, con tendencia a la formación de microabscesos, puede haber derrame bilateral. No es el paciente predisponente que tiene. ¿Cuál? Tuberculosis. No, señor, no, ese no es el El estreptococo aureo. ¿Cuál? El estreptococo aureo. No, el estafilococo aureus. El estafilococo aureus, señores. ¿Sí? El estafilococo aureus, que ese patrón es de un paciente inmunosuprimido, es muy raro. Ese paciente debe tener alguna comorbilidad que no le describieron, pero ese paciente no es el típico patrón del neumococo. El patrón del neumococo es de consolidación segmentaria o lobar, pero no ese patrón que tiene ahí. Muéstreme más. ¿Qué más tienen de paraclínicos? Siguiente. O sea, es un patrón bronconeumónico, muchachos. Bronconeumónico, ¿sí? Ese es el patrón bronconeumónico. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Interpreten la siguiente. Bueno, Listo, interpreten los gases. aquí tenemos los gases arteriales. Pues primero que todo, pues tenemos lo principal, que un pH de 7.28 está disminuido, un bicarbonato 16 también que está disminuido, una presión parcial de dióxido de carbono que también está disminuido y una presión parcial de oxígeno que también está disminuido. Según pues lo catalogamos que el paciente está cursando con una acidosis metabólica. Eso es una acidosis metabólica. Mire que el bicarbonato está bajo, ¿no es cierto? El bicarbonato está bajo. ¿Y la presión de CO2 está como? ¿Alta o normal? Baja, doc. La presión de CO2 y la presión de oxígeno está baja, ¿no es cierto? El paciente está hipoxémico, o sea, acidótico, me parece muy raro. ¿Ese paciente lo vieron cuándo? Eso fue ¿En un el caso hospital o no? de neumonía, pues un caso de neumovida, pero no, doc, eso fue un caso, en el hospital no lo vimos, fue un caso que pues lo estudiamos en neumología. Ah, ya. Listo. Sí, en un momento de estos, con un paciente de eso, hay que pensar en COVID, muchachos. ¿Yo? Hay que Por pensar eso, en COVID. ahí también en los laboratorios, ahí podemos ver la diapositiva, que es PCR COVID. Pues, Está negativo. Pero mire que es un paciente muy comprometido. O sea, ese paciente tiene un pulmón casi de un diestre respiratorio. es O que sea, el diagnóstico con esto, ese paciente está haciendo un diestre respiratorio. exacto. Porque ese patrón algodonoso bilateral, como si el paciente estuviera haciendo un compromiso o una neumonía multilobar o estuviera haciendo un patrón de edema pulmonar inicial, ¿no es cierto? ¿Listo? Bueno, Y entonces, con una creatinina ligeramente, aunque hasta 1.3 normal en hombres, pero esa creatinina, habría que tomar la tasa de filtración glomerular. sí, ¿Listo? aquí eso es lo que hay que tener en cuenta también. Aparte, pues, de los electrolitos del paciente están normales, lo que hay que tener en cuenta es Normales. y la creatinina, porque en eso vamos a depender de una escala que ya la vamos a ver posteriormente a la exposición. Siguiente. Dale. Siguiente. Bueno, entonces, como ya lo decían mi compañera, pues la falla respiratoria que el paciente está cursando es una falla moderada. Tenemos una presión parcial de oxígeno de 55 y una FiO2 de 32%, y pues haciendo el cálculo nos revela que el paciente tiene 171.78, 171.875, perdón, y pues lo clasificamos como insuficiencia respiratoria moderada. Perfecto. Entonces, siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a determinar los criterios de severidad para poder en qué lugar podemos atender al paciente
y con qué tratamiento vamos a atenderlo. Entonces, como ya lo decía, unos criterios de severidad, vamos a utilizar lo que es el CUR 65. Entonces, el CUR 65 nos evalúa la C de confusión, que es la presencia de desorientación en persona, lugar o tiempo. Entonces, recordemos que nuestro paciente tiene un Glasgow 13/15, lo cual nos va a originar un punto. Tenemos una urea mayor a 7 milismol litro o una urea mayor a 44 miligramos decilitro o un BOM mayor a 19 miligramos decilitro. Entonces recordemos que nuestro paciente tiene una urea de 16 y un BOM de 45 que nos da 2 puntos. Tenemos una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. Nuestro paciente tiene 32 respiraciones por minuto, lo cual nos da otro punto que nos acumula 3 puntos. Entonces, tenemos aquí lo que es la presión arterial sistólica menor a 90 miligramos de mercurio, lo cual nuestro paciente no tiene ese criterio, tiene 125, y edad de que sea mayor a 65 años tampoco lo tiene. Entonces, nuestro paciente está cursando con 3 criterios de curso 65. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, bueno, entonces aquí según la Asociación Torácica Americana, también nos da unos criterios para poder atender pues al paciente en qué estadía. Puede ser pues ambulatoria o puede ser hospitalario, pues ya necesita una unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí tenemos, y además pues si el paciente requiere ventilación mecánica asistida. Entonces tenemos una presión, unos criterios mayores y unos criterios menores. Unos criterios mayores que si la paciente pues necesita respiración mecánica o soporte vasopresor. Unos criterios menores que tiene frecuencia respiratoria mayor a 30, una PAFI menor de 250, un estado de confusión y un mayor a 20 miligramos decilitro. Entonces nuestro paciente está cursando con tres criterios. Y recordemos que de 3 a 9 criterios menores, pues obliga a la internización del paciente en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, a este paciente, como tenemos CUR 65 y unos criterios de severidad que el paciente pues ya va a ingresar a UCI, se les debe solicitar unos paraclínicos. Que en este caso, ¿qué paraclínico sería? Tiempo de protombina, tiempo pues de coagulación, por lo que ya se había dicho que a nivel fisiológico va a producir unos coágulos pulmonares, unos gases arteriales, un BUN, una creatinina, una bilirrubina total y directa, un lactato, una fibrobroncoscopia, pruebas de muestras, puede ser para Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella, y además pues el antígeno urinario para Legionella y Streptococcus pneumoniae. Siguiente. Entonces, ya tenemos pues todos los datos que sí nos llevan a un diagnóstico como tal. Entonces, nuestros diagnósticos sindromáticos sería síndrome disneico, síndrome febril, porque el paciente tiene una temperatura de 39 grados centígrados, un síndrome de consolidación, porque pues el paciente está cursando con una neumonía, y un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que pues ya lo clasificamos, que lo tiene moderada. Y pues según los paraclínicos ya observados. También tenemos que hay afectación a nivel pulmonar, etiología bacteria. ¿Por qué le puse bacteria? Porque nos faltó el cultivo. Y específico, neumonía adquirida en la comunidad. Siguiente, por favor. Dale. El diagnóstico específico, o mejor el diagnóstico integral, ¿cuál sería? Síndrome Síndrome de dificultad respiratoria aguda o síndrome de diestrés respiratorio. Síndrome de estrés respiratorio, secundaria a una neumonía adquirida en la comunidad, en un paciente con insuficiencia respiratoria moderada. ¿Listo? Sí, Ese es. Listo. Concluyamos entonces el manejo integral y cerramos ahí. Bueno, entonces como según pues ya las guías de la Asociación Torácica Americana, que nos recomienda si el paciente pues no cursa con factores de riesgo para uriginosa, le podemos poner lo que es ampicilina sulbactam 3 gramos intravenosa cada 6 horas,
más un maclórido que puede ser acitromicina o claritromicina, pero en este caso nos recomiendan utilizar claritromicina de 500 miligramos intravenosos más vancomicina en una dosis de carga de 25 miligramos por kilo y luego administrar 15 miligramos por kilo cada 12 horas. Siguiente. Y pues otro tratamiento que nos faltó ahí, también pues ya el paciente sí requiere lo que es una ventilación mecánica asistida. Sí, señor. Siguiente. Y listo. Ahí pues están las Listo. bibliografías. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos, muy bien. No sé si alguno de los otros del grupo quiere hacer alguna observación. De pronto lo único, como les digo, es, a mí no me interesa tanto revisar la patología de base, más que hacer todo el análisis clínico para poder llegar a diagnósticos de precisión con base en toda la clínica, en toda el análisis fisiopatológico, en las leyes diagnósticas, al final la correlación, para tener esos diagnósticos de precisión. Pero vale la pena, muchachos, el caso fue muy bonito y muy bien analizado. Muchas gracias, muchachos.